Lo parlé al menos. No, hay que resaltar, hay que decir que esta etapa de la MEDE ha sido natural. Y eso es una característica importantísima. bueno, comenzamos, si os parece bien, para no generar más demora. En primer lugar, pues quería agradecer mucho a la organización y a Gregorio en especial por este ofrecimiento a hablar en un foro por fin idóneo con los oídos más privilegiados, ¿no?, respecto a la electroacústica, y que sepa en concreto de qué voy a hablar. Y quería por anticipado pediros disculpas porque voy a hacer la ponencia leída, pero al ser sobre asuntos muy precisos de filosofía, prefiero sacrificar la vivacidad de exponer de forma más libre frente a que sea más precisa y más concisa, ¿vale? Entonces voy a hacer un acercamiento al análisis de la música mediante el método fenomenológico, que es un método nacido en la filosofía. Dentro de la fenomenología pues hay muchos autores y en concreto pues he empezado mi labor de análisis, que llevo de forma paralela con mi labor investigadora musical práctica. He empezado pues, de los fenomenólogos pues, por Ortega y Gasset, el fenomenólogo español. El análisis musical fenomenológico. El análisis musical surge en los tratados sobre música, desde los albores de la historia del arte musical, aunque no lo hará como disciplina desvinculada de los manuales de composición hasta comienzos del siglo XIII. Previamente, el análisis era una parte de la metodología para los músicos, una aproximación a la obra musical para profesionales, prácticamente solo para compositores y aspirantes a serlo. Pero desde el auge de la práctica musical en los hogares por parte de la burguesía, surge el deseo de conocer y comprender por parte de los músicos aficionados aquellas obras que tocaban y tanto amaban. Nace el análisis, pues, con la voluntad de ser divulgativo, pero continuaba siendo escrito por músicos profesionales, que en este caso eran los tratadistas, que normalmente ejercían por encargo de los editores, de forma que hacían publicidad para la compraventa de partituras. Pero, ¿qué entendemos por análisis musical? Voy a hacer uso de una concepción de Adorno, lo cual no quiere decir que me vaya a circunscribir a sus hipótesis. Según una definición de Adorno, el análisis es un hallazgo del modo en que la idea estructural específica de una pieza musical llega a materializarse. Ojo, de qué manera una idea llega a materializarse. Y un concepto tal de análisis tendría que recrearse con cada obra que se estudie. No sería una teoría fija e inmutable, ni sería una teoría que hubiese logrado de una vez por todas su fin, sino que se autodefiniría históricamente de acuerdo con el estado del material compositivo y las fuerzas dinámicas de composición musical. De esta forma, Adorno hace referencia a algunos asuntos que son caballo de batalla en los músicos. Uno de ellos es el desafortunado hábito que hay entre los estudiantes de música de entender el análisis como un mero encontrar en cuál de las formas musicales históricas puede encajar la obra en cuestión, si es una sonata, un rondo, forma bar, etc. Lo cual no es solo un modo erróneo de entender el análisis, sino que es absurdo, puesto que se está renunciando a arrojar luz alguna sobre la obra en concreto como entidad única, puesto que se la somete, en el mejor de los casos, a un proceso de inducción donde se purgan las singularidades, de manera que solo lo reducimos a una expresión generalista, no es la de la forma. El segundo de ellos es la concepción del análisis como algo completo, que los músicos normalmente solo abordamos de una forma completa el análisis de una obra
desde la nebulosa de la conciencia prereflexiva, es decir, cuando realmente captamos la esencia de una obra es cuando nos abandonamos a una vivencia profunda del hecho musical. Sin embargo, eso es de una forma muy indisciplinada. Cuando lo hacemos de forma disciplinada nos quedamos en el plano, en la coseidad de la música, es decir, en el plano hilético. La fenomenología como buena hija de matemático, que era Husserl, que era discípulo de Brentano, que era científico matemático, nace como ciencia estricta y por ello el ejercicio de la misma se formula como método, buscando realizar una aproximación filosófica desde una cientificidad eidética al fenómeno. La razón de que las bases de la fenomenología se formulen en unos términos tan exigentes es porque su tarea es desvelar el sentido del mundo, sus verdades más profundas, que son tremendamente esquivas cuando queremos verbalizarlas. Estas verdades pertenecen al mundo, que es la realidad ontológica de las cosas como entes, pero no al mundo cosificado del cientificismo, que es el mundo de hecho, sino al mundo de la vida o Lebenswelt, como dice Husserl. Es decir, que mediante el método fenomenológico no solo podemos abordar la coseidad de la música, sino también la realidad latente o aquello que no es material. La diferencia entre mundo de hecho, que es el mundo de la ciencia, y el mundo de la vida, o Lebenswelt en alemán, reside en que el primero, el mundo de las cosas, se concibe independiente de la subjetividad, que es de lo que tan fana está la ciencia, ¿no? Y se entienden las cosas solo en su dimensión de meras cosas. Por ejemplo, os hago un ejemplo de una fuente que hay en mi valle natal. Esta fuente, que se llama Fuente Espinosa, para la ciencia, en concreto para la geología, será una surgencia de agua que discurre de forma subterránea por las cuevas horadadas de un terreno kárstico que conforma un sistema montañoso, que es la Sierra Salvada. Para la música, pues el caudal medio del agua vendrá determinado por tantos litros por minuto, la química puede analizar su composición, pero según para el mundo de la vida existe en cuanto esa fuente es dada a una conciencia, es decir, a una persona, a una subjetividad. Es decir, en sus múltiples implicaciones, con las connotaciones y relaciones. Es como dice Ortega, entendiéndolo como un acto de amor, es decir, viendo no como una entidad aislada, sino en cuanto una persona lo recibe y también lo recibe y lo percibe en hilazón con las demás cosas que hay en torno a ella. Por ejemplo, esta fuente adquiere múltiples significados respecto de una persona a otra, de una situación a otra, incluso de un punto de vista a otro. Por ejemplo, para el ganadero que lleva allí a brevar sus reses a esa fuente, significa la ganancia o pérdida por tener que comprar agua adicional, significa su porvenir, incluso la trascendencia a través de generaciones posteriores que puedan estar allí. Para un excursionista, sin embargo, puede significar la relajación con el sonido del fluir del agua, el refresco, la satisfacción del camino recorrido. Es decir, que la percepción del objeto real, que sería la fuente de Fuente Espinosa, se carga de trascendencias en el proceso de su cogitación. La cogitación es el momento de entender una subjetividad, un objeto real. Entonces, conclusión, que cada realidad que experimentamos se nos da en una multiplicidad de sentidos. Pues bien, este darse del mundo a la conciencia es ciertamente inmediato, siendo una de las formas en que se constituye la experiencia. La forma de entender estas esencias tan complicadas realmente es muy sencillo, nos vienen. Lo difícil es vertirlo, explicarlo o comunicarlo a otra persona. En una cita de mi maestro César Moreno, de su libro Fenomenología y Filosofía Existencial, dice: el pensar no podría librarse de tener que combatir con esa tendencia de la conciencia a llenar intuitivamente de intuiciones y conceptos, de modo que sería feliz y pleno el pensar si hubiese definitivamente vencido para siempre el combate que debe mantener con la intuición, es decir, si hubiese consumado especulativamente su propósito. Más sencillamente, en un ejemplo propuesto por Ortega y Gasset, podrían nombrarse al menos 3 distancias al objeto.
la experiencia no solo procede de la percepción, sino que puede también venir de otros modos de darse de los objetos. No simplemente estoy hablando de objetos físicos que los percibimos mediante los sentidos, sino que también podemos tener experiencia de estos mismos objetos de otra manera, por ejemplo, como imaginación, como recuerdo e incluso como protección, que es la vivencia de lo futuro. En Ortega encontramos esta idea formulada como que son las distancias al objeto. Está la presencia, la ausencia y la pura referencia. Por presencia entendemos la percepción, o lo que es lo mismo, la presentación. Por ausencia, tanto la representación como la imaginación, y la pura referencia o alusión se denomina también mención. Por ejemplo, en la música, la presencia es cuando el fenómeno sonoro entra por nuestros oídos y por nuestra intelección. La representación sería pues, la partitura, o sí, en concreto la partitura. Y la imaginación puede ser cuando hacemos una lectura con la imaginación de la partitura. Y la pura referencia es, por ejemplo, si decimos la obra que se va a interpretar esta tarde en el segundo concierto, que realmente no la conocemos ni está entrando por nuestros sentidos ni por nuestra intelección, pero es una referencia a una obra musical, simplemente una referencia vaga. Podríamos distinguir también dos niveles de darse al mundo, que es lo que desarrollaré en la segunda parte de la charla, que son los distintos planos que integran lo dado, es decir, cualquier fenómeno, cualquier cosa que se nos da a nuestra percepción, ya sea música, objeto, idea, cualquier tipo de realidad, digamos que podemos disgregarlo en lo presente, manifiesto o explícito, que es lo que pertenece a su coseidad, y la copresencia o lo latente o lo implícito, que es todo lo que es eidético. Por lo que se refiere a la estructura de nuestro mundo, en un condensado y preciso análisis fenomenológico, Ortega destaca en primer lugar que nuestro mundo se nos da en una sugestiva mezcla de presencia y copresencia, de lo manifiesto y lo latente, o de lo implícito y lo explícito. Es decir, que existe una hilazón, una red muy compleja y muy sugerente entre la fisicidad de las cosas y todo lo conceptual, lo idético. A ello se suma que siempre aquello que se nos da lo hace en relación a un horizonte. Sería un tercer factor que engloba toda la realidad, que es el horizonte. Es decir, que cada fenómeno no se nos da como una entidad sólida y aislada, sino que se recibe la profundidad mediante la perspectiva del aquí y ahora. Se entiende fácilmente la medida en que uno no tiene la misma vivencia exactamente de una misma obra, por más que sea inmutable en un momento u otro de su vida o en una circunstancia u otra. La fenomenología, en su aplicación epistemológica, es decir, lo relativo al conocimiento, se ejerce mediante el análisis intencional, que será el método de ejercer el análisis fenomenológico. Puede ser estático o genético. El estático debe determinar la experiencia auténtica y originaria de una objetividad. Es decir, determinar qué es el objeto y qué tipo de experiencias sensoriales y eidéticas nos aporta. También está el análisis intencional genético de un objeto, que quiere decir de qué determinados modos de darse y con qué características lo hace. Pero bueno, esto sería merecedor de un poco más de profundización. Entonces, en nuestro caso como músicos, el objeto de nuestra percepción, según la terminología orteguiana, sería el fenómeno musical. ¿Por qué es deseable contar con la fenomenología para analizar una obra musical? Pues la respuesta es sencilla, porque los tipos de análisis que habitualmente empleamos versan sobre la mera cosa, es decir, lo hilético de la música, y olvidan normalmente la mayor parte de lo latente, que es lo conceptual.
El análisis armónico, el schenkeriano, el estilístico, etc., cada uno fija su centro de operaciones en un parámetro, o cuanto más en la forma en que varios elementos simples configuran los elementos musicales complejos. Entonces, eso simplemente se ocupa de la realidad patente. Sin embargo, si realizamos un análisis fenomenológico, aspiramos a, mediante distintos ejercicios de ascetismo y de quitar lo esencial de nuestra forma de mirar, darnos cuenta también de las trascendencias inmediatas que tiene nuestra vivencia de la obra, y mediante el método intentar de alguna manera racionalizarlo. El intento fenomenológico es un acercamiento riguroso, un ejercicio de ascetismo y sinceridad extrema, pero es temerario por lo ambicioso de sus fines. Una investigación fenomenológica es siempre un proyecto inacabado y jamás puede aspirar a dar por completado el desvelamiento de las verdades del fenómeno. La fenomenología siempre búsqueda de camino, pero supone un ámbito donde ejercer con libertad el conocimiento intuitivo avalado por la rigurosidad del método y una honestidad del ejercicio de la epogé, que es la manera de despojarse de lo que no es esencial al fenómeno, y asignar la soberanía del conocimiento a la subjetividad. El hallazgo clave de Husserl es la erección de la conciencia subjetiva como legítima soberana de la verdad. Cuando, por ejemplo, por contraposición en Descartes, por muy humanista que parezca, al final el sujeto no es el garante último de la verdad, sino que se le asigna a Dios. Y también en contraposición al positivismo de la ciencia, en la que la verdad está fuera e independiente de la conciencia, sino que la verdad pertenece al mundo de las meras cosas. Dietrich von Hildebrand detalla qué es y qué no es una aproximación del tipo fenomenológico de una forma muy clara. Dice: el intento fenomenológico es el análisis intuitivo de esencias genuinas altamente inteligibles. No es ni la reducción del mundo a meros fenómenos, ni una mera descripción de apariencias ni de experiencias subjetivas. Ni es la fenomenología de una mera toma de conciencia del sentido de nuestros conceptos, sino que se ocupa de la esencia misma del objeto. Se da siempre que haya un contacto real intuitivo con un objeto que tenga esencia genuina, en contraposición no solo con la observación e inducción, que son los métodos científicos, sino con toda construcción, especulación o hipótesis. También está en contraposición de todo intento genético que afirme que conocemos un objeto cuando conocemos sus causas. Está igualmente en contraposición con la actitud que considera punto central de la penetración intelectual la definición del objeto. Sino que el centro no es el objeto, sino la conciencia que percibe el fenómeno. Los niveles de la obra musical como fenómeno, que es una división que nos puede ayudar a discernir qué distintos aspectos podemos ver en la música, pues tiene dos grandes divisiones, que es la realidad patente y la latente. La patente es toda la que pertenece a la coseidad de la música, y la latente es toda ella que no emana de la coseidad, sino que realmente la aporta la conciencia. Entonces, la música tiene una condición ejecutiva dentro de su realidad patente y por otro lado espectral, que es algo contradictorio. La música es sin duda la más fantasmagórica de las artes. Esto se debe en primer lugar a lo evanescente e inasible de su materia prima, ya que lo sonoro difícilmente se nos da como un fenómeno tangible. A Ortega le cuesta ya decir que la pintura es un arte patente, le parece bastante intangible, pues la música también le parecería bastante. Y la música también tiene una condición bastante espectral por lo críptico e intransferible de su semiótica, que es lo que hablaban antes al final de la conferencia anterior. No pueden trasvasarse los significados de la música a ninguna de las otras artes, a no ser que empleemos convencionalismos establecidos por la hermenéutica, por la reiteración en el uso de determinadas asociaciones o por dar por sentado un paralelismo metafórico al uso. Y también por el hecho de ser un arte efímero,
eso lo hace bastante espectral. La música también tiene por contraposición una condición ejecutiva, es decir, que es bastante palpable en el sentido no de la partitura sino del sonido, dado que la partitura es simplemente el conjunto de signos que representan el fenómeno musical y no es dable como presencia, porque no es dable mediante los sentidos, sino como ausencia de dos modos distintos, o bien como representación del fenómeno musical al que señala, o para el músico que realiza una audición interna como imaginación. Entonces, la música, si tuviera una condición ejecutiva, es decir, una forma fuerte de darse a través de los sentidos, sería tal vez por su cualidad táctil, ¿no? Mediante la vibración de los fluidos y de los sólidos y de los gases, claro. También por el maridaje que hay entre la vista y el oído, ¿no? Cuya expresión más asentada es el concierto. Por otro lado, la propia causalidad de la música también tiene una parte virtual, es decir, todos los conceptos que claramente emanan de la cosa musical, que son las virtualidades estáticas, es decir, los parámetros simples del sonido: altura, duración, intensidad y componentes, tanto los parciales que integran el espectro armónico como también los componentes de ruido, y también las dinámicas que resultan de la combinación compleja de los mismos. Es decir, todos los conceptos que podemos analizar en la música en sí son virtuales y pertenecen a la realidad patente, a lo que emana simplemente la cosa musical. Sin embargo, en la realidad latente es todo aquello que en el fenómeno no pertenece al plano dialéctico, sino exclusivamente al metafísico. Dentro de ella pues, podemos dividir entre lo eidético y lo esencial. El concepto de realidad latente refiere a todo aquello que en el fenómeno no es patente por exclusión, es decir, a todo aquello que podemos discernir en realidad de la mera cosa, todo aquello que nosotros como conciencia aportamos a la música. Dice Ortega: las cosas, además del papel que representan en su relación inmediata con nosotros, tienen por sí mismas una segunda realidad oculta y más importante, una realidad latente a la cual llamamos su ser. La esencia, perteneciente a la realidad latente de la obra, es la razón de ser de la música artística, de la música no funcional, pues es la misión del compositor el elaborar e improntar en forma de obra musical aquellas evidencias y verdades trascendentes a las que su sensibilidad tiene acceso de forma privilegiada. Esta es la esencia de la obra, la revelación de una verdad. Las verdades que se comunican mediante el arte son de la misma naturaleza que aquellas que una conciencia experimenta al abismarse, al dejarse invadir por una experiencia fuera del discurrir de lo cotidiano. En palabras de John Dewey, que es un filósofo que habla de estética del arte, las experiencias de esta clase son resonancias de las disposiciones adquiridas en las primitivas relaciones del ser vivo con su entorno, que se ponen en actividad, pero no se pueden recobrar en la conciencia intelectual, es decir, que es algo meramente perteneciente a la intuición. Es en este punto donde se aproxima el animismo a lo poético. La razón de ser de la obra de arte es proporcionar la comprensión en un momento o en un lugar de una vivencia trascendente concreta. Una vez creada la obra, sea obra cerrada o procesual, es la misma, de forma autónoma, la que al ser experimentada despliega los medios artísticos que proporcionan la vivencia. Entonces las experiencias de este tipo, las experiencias que solo se pueden expresar mediante el arte, son las experiencias trascendentes. Es la razón de ser de que siga existiendo la música pura, de que siga existiendo todas las artes no aplicadas. Hasta aquí mi ponencia. Si queréis hacer alguna intervención o alguna pregunta. Pues gracias.